Bienvenidos a todos. Muchas gracias por uniros. Y como siempre, gracias a cada uno de vosotros que se ha suscrito en Substack, en Patreon, aquí en YouTube o que ha apoyado mi trabajo de cualquier otra manera. Quiero que sepáis que aprecio a cada uno de vosotros. La eurozona podría estar encaminándose directamente hacia su próxima gran crisis financiera. Y esta podría ser la definitiva. Europa ha afrontado crisis tras crisis en las 2 últimas décadas. El colapso financiero global, luego la crisis de la deuda soberana, la pandemia, el aumento de las cargas de deuda, la inflación persistente. Pero aquí está la parte preocupante. Cada vez, Europa ha respondido lo justo para sobrevivir, lo justo para salir adelante sin solucionar los profundos problemas estructurales que hacen que el euro sea vulnerable desde el principio. Y ahora mismo, esas vulnerabilidades se están acumulando. Mientras la UE sigue militarizándose y recortando programas de gasto social en favor de nuevos búnkeres y más armas, está claramente en una espiral descendente y posiblemente ya haya pasado el punto de no retorno. El euro, como moneda compartida por 20 países, fue diseñado originalmente como piedra angular de la unidad europea y la fortaleza económica. En muchos aspectos tuvo éxito. Simplificó el comercio, impulsó las inversiones transfronterizas y se convirtió en un poderoso símbolo de la integración europea. Pero desde el principio, el euro se construyó sobre una base incompleta. Y a esto me refiero. Muchos economistas sostienen que el mayor defecto es una unión monetaria sin una unión fiscal. Eso es como compartir una cuenta bancaria con tus vecinos, pero dejando que todos gasten como quieran, tanto como quieran, sin ninguna responsabilidad, sin reglas compartidas sobre quién va a pagar las facturas al final del mes. Funciona hasta que deja de funcionar. Funciona hasta que alguien gasta de más y entonces todos tienen que responder. Los arquitectos originales del euro entendían esto muy bien. Sabían que era un riesgo. Crearon el Banco Central Europeo, o BCE, y le dieron una sola tarea: mantener los precios estables. Esa es la función principal del BCE: no apoyar a los gobiernos nacionales, no rescatar países, no financiar guerras por poderes. Solo luchar contra la inflación y hacerlo bien. Pero sabemos que no ha sido así. Por ejemplo, a principios de este año, Ursula von der Leyen presentó un plan de 800.000 millones de euros para rearme en Europa mientras sus economías están en caída libre. Por ejemplo, la economía alemana se está desplomando a medida que el país sigue desindustrializándose en medio de turbulencias políticas y disturbios sociales. El gobierno de Macron en Francia pende de un hilo mientras su deuda se dispara. El tercer país más grande de la eurozona se encuentra en una senda insostenible de deuda pública, así que tenemos a las 3 mayores economías de la UE literalmente luchando, mientras los líderes europeos aprueban miles de millones de euros en gasto militar para llevarnos a la guerra en Europa del Este y mantener a flote sus economías. Básicamente, hemos hablado de todo lo relacionado con la paz y la fortaleza. Y por supuesto, las garantías de seguridad son de suma importancia para Ucrania, pero necesitamos garantías de seguridad integrales. Esto significa que debemos poner a Ucrania en una posición de fuerza para que tenga los medios para reforzarse y protegerse, desde la supervivencia económica hasta la resiliencia militar. Se trata, en esencia, de convertir a Ucrania en un puercoespín de acero, indigerible para posibles invasores. Por lo tanto, el enfoque no está solo en el suministro militar, sino también en asegurar el sistema energético y garantizar con el tiempo este suerte y fuerte resiliente. El déficit anual de Francia, proyectado en un 5,5% del PIB en 2025, alcanzará el 6,1% del PIB en 2030, momento en el que su deuda pública total se situará en el 128% del PIB. Mira, incluso las perspectivas económicas de Alemania parecen mejores que las de Francia.
El FMI aún prevé que el déficit presupuestario alemán aumente de forma constante del 3% del PIB a más del 4% del PIB para 2030, ya que Berlín desata una oleada de gasto en infraestructuras y defensa. En comparación, dice Político, en los años previos a la pandemia el país mantenía de forma constante un presupuesto equilibrado o con un modesto superávit. Así que tenemos a Alemania, la mayor economía de la UPUERE, Francia, la segunda mayor economía, e Italia, la tercera mayor economía, todas en esta senda insostenible. Y eso parece claramente peligroso para el futuro del euro, especialmente porque el Banco Central Europeo ya no está comprando bonos de los países miembros a la escala masiva, que lo hacía tras la recesión provocada por la pandemia. Cuando se creó la UE, los Estados miembros prometieron mantener sus deudas y déficits bajo control. Y si alguien tenía problemas, estaría solo. Nada de rescates. Pero aquí es donde ese acuerdo se vino abajo. Los creadores del euro nunca dejaron claro qué debía ocurrir si un país incumplía el pago de su deuda. No esperaban que economías avanzadas como Grecia, Italia o España pudieran enfrentarse a ese tipo de crisis. Y nunca construyeron verdaderas herramientas de crisis para hacer frente a impagos soberanos o colapsos bancarios en la UME. Así que cuando llegó la crisis, primero el colapso financiero global de 2008, luego la crisis de la deuda soberana de la eurozona en 2010, el sistema se tambaleó y volvió a tambalearse, y cada vez fue el Banco Central Europeo el que intervino para mantener todo unido. El BCE, que se suponía debía mantenerse al margen de la política, se convirtió de facto en el gestor de crisis de toda la eurozona. Su balance se infló con activos de riesgo y deuda pública. Como resultado, el BCE ahora posee una enorme cartera de bonos soberanos. Muchos bancos de la eurozona también, porque durante años se permitió a los bancos tratar la deuda pública como completamente libre de riesgo. Eso significa que si un país entra en suspensión de pagos, los bancos estarán en serios problemas, igual que en la última crisis. Mientras tanto, las deudas nacionales se han disparado, el crecimiento está estancado, la burocracia y las regulaciones ahogan la innovación. Y lo más peligroso, el incentivo para que los gobiernos sean fiscalmente responsables se ha derrumbado, porque hoy en día muchos de ellos se enfrentan a una inestabilidad política considerable. Los gobiernos se endeudan en gran medida, los bancos se llenan de deuda soberana y los inversores asumen que el BCE intervendrá pase lo que pase. Pero ¿y si la próxima crisis es mayor de lo que el BCE puede manejar? ¿Y si una suspensión de pagos soberana desencadena un colapso bancario total? Estas ya no son preguntas hipotéticas, son riesgos reales, ya que Italia, Alemania, Francia y otras naciones europeas de dificultades económicas se encuentran en una senda fiscal y económica insostenible. Porque, en el peor de los casos, si un gran país europeo entra en suspensión de pagos, y acabo de mencionar que Francia e Italia ya soportan cargas de deuda muy elevadas, la inflación se dispararía y Europa probablemente se enfrentaría a un colapso financiero caótico. Déjame saber qué opinas sobre estos acontecimientos recientes y si crees que la UE será capaz de afrontar cualquier cosa que le depare el futuro. Comparte tus pensamientos en los comentarios más abajo. Me encantaría leerte. Dale un me gusta a este video, considera compartirlo y suscríbete en YouTube. Me encantaría que volvieras para mi próximo video. Y recuerda seguirme en Substack y Patreon para apoyar mi trabajo. Te lo agradecería muchísimo. Que disfrutes el resto del día. Cuídate. Enjoy the rest of your day. Take care.